Saludos cordiales, Magíster Estefanía y compañeros. Mi nombre es Valverde Felipe, del grupo número 4, correspondiente a la asignatura de Estadística aplicada a la investigación educativa. Nos ha tocado exponer el tema probabilidad. Los integrantes del grupo son Oña Zapata, Ronald Steven, Méndez Ortiz, Luis Jonari, Meneses Borja, Mónica Alexandra, Vallejo Suciña, María del Carmen, Viteri Maigua, Tamia Sayana, Yucato Vilatuña, Evelyn Gisela y mi persona. A continuación, yo les voy a dar la introducción, qué es probabilidad y para qué sirve en educación. La probabilidad es una rama de las matemáticas que mide qué tan posible es que ocurra un evento o un fenómeno aleatorio. Aquí tenemos dos conceptos, azar e incertidumbre. El primero explica los fenómenos aleatorios, lo que no se puede predecir con certeza, como por ejemplo lanzar un dado y saber qué cara caerá. El de incertidumbre, el grado de desconocimiento o duda que tenemos sobre un resultado futuro. ¿De qué manera se calculan los valores entre 0 y 1 en la escala numérica? Es la regla matemática fundamental de la probabilidad, ya que un evento nunca puede tener menos de 0 o 0%, ni más de 1 o más de 100% de probabilidad. Todo se calcula en ese rango decimal o porcentual. Como se puede ver en esta imagen, la escala numérica, valores entre 0 y 1, 0 al 1 y de 0 al 100%. Un 0% evento imposible, un 25% poco probable, 50% igual de probable, 75% muy probable y el 100% totalmente seguro que suceda. Existen dos tipos de eventos en probabilidad. El evento seguro, aquel que va a pasar sí o sí, es decir, su valor es exactamente 1. Y el evento imposible, aquel que es completamente inviable que suceda, su valor es 0. Tenemos un ejemplo de la aplicación en educación. En un curso de 40 estudiantes, 30 aprobaron una materia tras una evaluación. ¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar un estudiante aprobado? Para resolver esto, abrimos una hoja de cálculo en Excel y vamos a trabajar con esta fórmula. P evento igual casos favorables dividido para casos posibles. Ponemos casos favorables aprobados y casos posibles total. Casos favorables aprobados nos dice que son 30 estudiantes del aula y en total son 40. Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. Igual B4 dividido para B5 enter, que nos da un total de 0,75. Podemos elegir el formato de número, porcentaje y nos da un 75%. Es decir, este valor es la probabilidad que existe de elegir al azar un estudiante aprobado. Gracias por su atención. Buenos días, Magíster, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los conceptos básicos de la teoría de probabilidades. En mi primer caso de este experimento, es un proceso cuyo resultado carece de certeza. Se caracteriza porque antes de realizarlo se conocen todos los resultados posibles, pero el resultado exacto es impredecible. Ejemplo, el lanzamiento de un dado, resultados conocidos serían las posibilidades 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y la incertidumbre nos dice que no podemos predecir cuál será exactamente. Aunque sabemos que solo existen esas 6 posibilidades, es imposible asegurar con certeza qué número saldrá en un lanzamiento específico. El evento simple es el resultado que se observa al realizar el experimento una sola vez. También se le conoce como suceso elemental. Es un evento que posee un único resultado, como por ejemplo lanzar una moneda. Al lanzar una moneda una vez, puedes obtener cara, ese es un evento simple. El experimento sería lanzar una moneda una sola vez, posibles resultados serían cara o cruz. Y la notación del evento simple sería obtener cara, que es igual a cara. Un evento simple es el que solo ocurre un resultado posible de entre todos los que podría haber tenido el experimento. El concepto básico de la teoría de probabilidades sería otro elemento. Es el conjunto formado por uno o más resultados que un experimento. Están compuestos por eventos simples. Se designan con letras mayúsculas como por ejemplo A, B o C. El ejemplo podría ser elegir una fruta de una canasta, como una manzana, una pera, una naranja, un banano. El evento B sería observar una fruta de color amarillo, que sería el banano. El evento P, observar una fruta de tipo cítrico, que sería una naranja. El evento B es igual a un banano, que sería un cuarto, y el evento P, una naranja, que sería un cuarto. La probabilidad de un evento B corresponde a la suma de las probabilidades de todos los eventos simples obtenidos en B. La probabilidad de elegir una fruta específica sería de un cuarto. El espacio muestral se denomina espacio muestral al conjunto de resultados posibles que puede tener un experimento
Un ejemplo sería elegir una carta de un grupo pequeño, As, 2, 3, 4 de corazones. El espacio muestral sería A es igual a As, 2, 3, 4. El evento A es obtener un número mayor a 2. Entonces sería A es igual a 3 y 4. El evento A es un subconjunto del espacio muestral. También tenemos los eventos mutuamente excluyentes. Dos eventos se dicen mutuamente excluyentes cuando la ocurrencia del uno impide el suceso del otro, también llamados eventos disjuntos. Ejemplo con cartas. El experimento es elegir una sola carta de una baraja. El evento A, que la cara sea un 3. El evento B, que la cara sea un 4. ¿Por qué son excluyentes? Al extraer una sola carta es imposible que sea un 3 y un 4 simultáneamente. La existencia de uno descartaría al otro. En el caso de un foco, encender versus apagar, un estado excluye al otro. En el dado, si sale un 3, es imposible que en el mismo lanzamiento salga un 4. Muchas gracias. Magister, voy a hablar acerca de la probabilidad clásica. Es un supuesto teórico, todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad. Tienen la misma probabilidad de ocurrir. A esto le llamamos resultados equiprobables. La ventaja principal, podemos calcular la probabilidad solo con la lógica y el razonamiento matemático, sin repetir el experimento. Ejemplo, un dado. Justo, cada cara tiene 1/6 de probabilidades. Condiciones de uso. Tenemos el resultado equiprobables, todos tienen la misma oportunidad. Ejemplo, las caras de un dado justo. 2. Eventos mutuamente excluyentes. Si ocurre uno, el otro no puede ocurrir. Si cae par, no puede caer impar a la vez. 3. Colectivamente exhaustivos. Sí o sí debe salir algo del espacio muestral. Al lanzar un dado, obligatoriamente sale del 1 al 6. La fórmula es probabilidad igual al número de resultados favorables sobre el número total de posibles resultados. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Al lanzar un dado, la probabilidad del número par. Tenemos como resultados posibles 6 y resultados favorables 3. Aplicamos la fórmula 3 dividido para 6, que esto me da igual a 0.5, que vendría a ser al 50% de probabilidad. Gracias, Magister. Ahora hablemos del planteamiento de frecuencia relativa de la probabilidad. La frecuencia relativa es una forma de estimar la probabilidad de que ocurra un evento a partir de datos observados y registrados. Es decir, se basa en un registro histórico o empírico de lo que ya ocurrió para calcular o predecir de forma aproximada la probabilidad de que este evento vuelva a ocurrir. Aquí tenemos la fórmula. La probabilidad de que un evento A ocurra es aproximadamente la frecuencia en el que se dio ya este evento A, el número de veces que ya se dio, sobre el número total de veces que observé o que se experimentó este suceso. Cabe señalar que al usar el símbolo de aproximadamente, nos referimos a que este planteamiento no estamos dando una probabilidad exacta, sino una estimación. Este planteamiento se usa cuando tenemos información real, es decir, datos reales. En educación es bastante útil porque muchos fenómenos dependen del contexto. Tenemos grupos variados con estudiantes variados, tenemos docentes, o sea, diferentes docentes. Estos docentes utilizan recursos distintos, metodologías distintas, etc. Entonces el contexto es muy variado. Recordemos también que la probabilidad se presenta como una herramienta de la estadística inferencial que permite obtener conclusiones o generalizar sobre una población a partir de una muestra, cuantificando así la posibilidad de que ocurra un suceso. Por ello nos conviene usar este tipo de datos reales, es decir, este planteamiento de frecuencia relativa. Un ejemplo sencillo sería este. En educación podemos usar un registro de notas de una parcial para estimar cuántos estudiantes aprueban una asignatura, teniendo en cuenta que se aprueba con una nota superior de 7. Entonces, para ser más específicos, tenemos que de 30 estudiantes quiero saber qué porcentaje aprueba la asignatura. Aquí llamé mi tablita con mis dos casos posibles, con mis dos clases, teniendo primero que estudiantes con notas superiores a 7. Hay 21 estudiantes con notas superiores a 7, que son los que aprueban, y estudiantes con notas inferiores a 7 son 9, que serían los que reprueban, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. Esta se calcula dividiendo el número de veces por el número total de mi población. Es decir, 21 dividido para 30, que me da un 0.7. Y de los estudiantes que reprueban sería de un 0.3. Ahora pasándole esto a porcentajes, tendría un 70% de estudiantes con notas superiores a 7 y un 30% de estudiantes con notas inferiores a 7. Es decir, ¿cuál es mi interpretación? Se estima que un 70% de estudiantes va a aprobar la asignatura. A partir de este ejemplo también podemos explicar las propiedades básicas de la probabilidad. Tenemos aquí son 5.
La primera propiedad se llama propiedad de no negatividad y límite superior. Significa que la probabilidad siempre debe estar entre 0 y 1, la probabilidad de que un evento A suceda. Es decir, el valor de la probabilidad en porcentaje, entre el 0% y el 100% de que un evento suceda. En el ejemplo de las notas, en el ejemplo anterior, algunos estudiantes aprueban y otros reprueban. La probabilidad está entre 0 y 1. En este caso fue del 70%. La segunda propiedad es la propiedad del evento imposible. Se representa la probabilidad de un evento A es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto ocurre cuando el evento no sucede en ninguna observación. En el ejemplo de las notas, si ningún estudiante obtiene una nota superior a 7, entonces la probabilidad de aprobar sería del 0%. La tercera propiedad es la propiedad del evento seguro y se representa con la probabilidad de A es igual a 1. Esto ocurre cuando el evento sucede en todas las observaciones. En el ejemplo, si todos los estudiantes obtienen una nota superior a 7, entonces la probabilidad sería 1, es decir, que el 100% aprueba la asignatura. La cuarta propiedad es espacio muestral y se representa con la probabilidad del espacio muestral siempre va a ser igual a 1. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. En el ejemplo de las notas, el espacio muestral sería el total de notas registradas, porque ahí están todos los casos posibles del estudio, los estudiantes que aprueban y los estudiantes que no aprueban. Por eso, todo el espacio muestral representa al 100% de las muestras. La quinta propiedad es la propiedad del complemento. Y se representa con la probabilidad de que el evento A sea negativo es igual a 1 menos la probabilidad de que el evento A suceda. El complemento es la probabilidad de que no ocurra el evento, es decir, lo contrario a lo que yo estoy estimando. En el ejemplo, si la probabilidad de aprobar era del 70%, entonces la probabilidad de los estudiantes que no van a aprobar sería del 30% para completar el 100% que necesito. El planteamiento también se relaciona con la ley de los grandes números, asociada a Jacob Bernoulli. Esta ley explica que mientras más veces se repite un experimento, o mientras más observaciones tenga y se acercan al número total de población que tengo, la frecuencia relativa tiende a acercarse a la probabilidad real o teórica del evento, que es como nos explicaron anteriormente el planteamiento clásico. De una forma más sencilla, si tengo pocos registros o pocas notas del total que tendré al final de una parcial, el resultado puede variar muchísimo al momento de estimar si aprueban o no aprueban. Pero si tengo un registro de 20 notas y sé que en total, en la parcial voy a tener 25 notas, el resultado se vuelve más estable porque ya no dependo tanto de unas pocas notas del total. Por eso, mientras más grande sea el registro de datos o más se acerque al total de la población, más confiable será mi estimación. A continuación voy a presentar lo que viene a ser el planteamiento subjetivo de la probabilidad. La probabilidad subjetiva es una forma de calcular la probabilidad basada en la opinión. O sea, no es mediante números, sino viene a ser en más criterio personal, experiencia, conocimiento o creencia personal. Creencia personal de una persona sobre lo que ocurre en un evento. O sea, no necesariamente depende de datos, de hechos históricos, de datos coleccionados, etcétera, etcétera. Este tipo de probabilidad subjetiva es útil para tomar decisiones. Esto se aplica en negocios, educación, apuestas, economía y ajustarse, así como decir en un estudio de mercado, etcétera, etcétera. No siempre es exacta. Por ejemplo, se utiliza mucho o se va a utilizar bastante y va a ser vistoso en el tema del Mundial de Fútbol. Pues expertos dicen que España tiene el 16.6% de quedar campeón, la probabilidad del 16.6% de quedar campeón del mundo, del Mundial. Entonces le sigue Francia con otro porcentaje y así, etcétera, etcétera, así sucesivamente. Entonces no viene a ser exacto, ya que solo es una probabilidad, no es algo, es un hecho que va a pasar. Y ya que en el fútbol todo puede cambiar en el último minuto. Como ejemplo tenemos que un estudiante cree que tiene probabilidad del 70% de aprobar un examen porque estudió varios días, entendió la mayoría de temas y practicó varios ejercicios. Ya lo estaba realizando, pero me excedí de tiempo. Entonces lo tengo ya resuelto. En este caso creamos lo que viene a ser la variable probabilidad de aprobar, que viene a ser el 70% que el estudiante tiene la probabilidad de aprobar. Entonces, la probabilidad de no aprobar es el 1 menos la probabilidad de aprobar. Es la forma. En este caso, vamos a acceder a los resultados. Lo cargamos, control enter. Ahí está. Acá se muestra en la parte de acá abajo. Ya. Asimismo, la probabilidad de no aprobar. Cargamos probabilidad de no aprobar. Y esto es del 0.3%. Los resultados. Entonces, recordemos, la probabilidad subjetiva de aprobar es del 0.70 y la probabilidad subjetiva de no aprobar es del 0.3. Entonces, como interpretación del estudiante, él menciona que es probable que apruebe el examen. O sea, es más probable que apruebe que no apruebe, ya que tiene una probabilidad del 0.70%. A continuación, el siguiente compañero. Las operaciones con eventos, unión, intersección y complemento. La unión de sucesos es la unión de A y B, es el suceso que ocurre cuando ocurre A, cuando ocurre B y cuando ocurre ambos. Como se puede ver en la imagen, se colorea todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. En la intersección de eventos o sucesos,
ocurre, el suceso de intersección de A y B es el suceso que ocurre cuando ocurre A y ocurre B. Está formado por los resultados en común que tienen los dos conjuntos, como se colorea en la imagen. La diferencia de sucesos o eventos en realidad no se trata de una operación diferente, ya que se define a partir de los dos eventos anteriores. La diferencia de estos dos sucesos, que se denota AB o bien A sobre B, es el suceso que ocurre cuando solo ocurre A, pero no ocurre B. Como se mira en la imagen, solo se colorea parte del conjunto A. Para esto hemos realizado un ejercicio para que sea demostrado de manera más clara. Esta es una lista de estudiantes que llevan o no ciertas frutas para su recreo. En esta ocasión hemos creado una lista de 10 estudiantes, unos que sí traen manzana y otros no, unos que traen pera y otros no, y se puede ver unos que sí traen las dos frutas. Este sería el paso 1, crear la tabla. Paso 2, vamos a ver el total de estudiantes que tenemos. Para esto necesitamos saber cuántos estudiantes están, para lo cual vamos a necesitar la siguiente fórmula, que es igual, y con mayúsculas ponemos contar a, abrimos paréntesis y señalamos todo el rango de los nombres de los estudiantes. Cerramos paréntesis, damos un enter y nos da un total de 10 estudiantes. También tenemos que saber cuántos estudiantes traen manzanas. Para esto utilizamos la fórmula igual, contar, punto, es muy importante el punto, sí, pero sí, y abrimos paréntesis y señalamos todo el rango de la manzana. Cerramos, punto y coma, abrimos comillas, ponemos en mayúsculas sí, para saber los que sí traen manzana y damos un enter. Nos dice que sí traen manzana, 6 estudiantes. ¿Y cuántos sí traen pera? Ponemos de la misma manera. Igual, contar, punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos todo el rango de la fila de peras, punto y coma, abrimos comillas, sí, cerramos comillas y cerramos paréntesis, damos un enter y nos dice que traen 5 estudiantes sí traen pera. Y también es importante que tengamos el dato de cuántos traen ambas frutas, para lo cual este sería una intersección y vamos a realizarlo de la siguiente manera. La fórmula es igual, en mayúsculas, contar, punto sí, punto conjunto, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de todas las de manzana, punto y coma, entre comillas colocamos sí, punto y coma, y seleccionamos todo el rango de quienes traen pera, punto y coma, y entre comillas ponemos sí y cerramos paréntesis, damos un enter y nos dice que cuántos traen ambas frutas son sí. Podemos comprobar en la tabla, nos dice que ambos traen manzana y pera 1, manzana y pera 2, manzana y pera 3. Para el paso 3 vamos a realizar una intersección de entre A y B, quien trae manzana y trae pera, para saber, por lógica, ¿no? Vamos a dividir los que traen ambas frutas, que es 3, entre total de alumnos que son 10, para lo cual vamos a poner la fórmula que es igual, 3 dividido para 10, damos un enter, nos da un 30%, porque ya anticipadamente le había seleccionado el estilo de porcentaje. En el segundo, en la unión de los que traen manzana o pera, por lógica sumamos los que traen manzana, que son 6, sumamos los que traen pera, que son 5, y restamos los que se repiten, que traen ambas frutas. Entonces ponemos igual, abrimos paréntesis, 6 más 5 menos 3, cerramos paréntesis y dividimos todo esto para 10. Damos un enter, nos da el 80%. Si le quitamos lo del porcentaje, nos daba 0.8. Como le pusimos el estilo de porcentaje, nos da un 80%. Y si vamos a calcular el complemento de A, o sea, los que no traigan manzana, al 100% se le resta la probabilidad de que sí traigan manzana. La fórmula sería igual, 1 menos, entre paréntesis colocamos 6, que sí traen manzana, dividido para 10 y cerramos paréntesis. Nos da igual 0.4. Si a este le aplicamos el estilo de porcentaje, nos da un 40%. Aquí hemos utilizado la fórmula de igual contar punto sí para saber cuántos alumnos cumplen cada condición. Para la intersección, la fórmula divide los 3 estudiantes que traen ambas frutas
para el total de 10 estudiantes, dándonos un 30%. Para la unión, en cambio, sumamos la probabilidad, las probabilidades individuales y restamos la intersección, lo que nos da un total del 80%. Y para el complemento, que venimos acá, para el complemento restamos de la unidad el porcentaje de manzana, obtenido un 40% de alumnos o de estudiantes que no traen esta fruta. Ese ha sido en cuanto a mi ejemplo, magíster. Muchas gracias. Saludos cordiales, estimada magíster y compañeros. Mi nombre es Evelyn Yucato y hoy les voy a hablar sobre el tema de la probabilidad. Aquí podemos observar las reglas de la probabilidad. Tenemos la adición y multiplicación. Las reglas de probabilidad son métodos que nos ayudan a calcular qué tan posible es que ocurra uno o varios eventos para hacerlos posible. Principalmente utilizamos dos operaciones, la suma y la multiplicación, cuando queremos saber la probabilidad de que ocurra un evento A o un evento B. Usamos la regla de adición que se presenta como probabilidad de A o probabilidad de B. Tenemos la suma o adición de eventos. Antes de sumar probabilidades, primero debemos identificar si los eventos son mutuamente excluyentes o no. Esto es importante porque cambia la forma de realizar el cálculo. Miremos cómo se conectan en los gráficos. Aquí tenemos lo que significa cada gráfico. Esto significa la unión de eventos. La A, este símbolo, significa la intersección. Este es el complemento y esta es su diferencia. Aquí igual tenemos gráficos en donde se identifica tanto como mutuamente excluyentes o no excluyentes. Y aquí tenemos que es la intersección. Tenemos la probabilidad de suma de eventos mutuamente excluyentes. Cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Esto pasa por separado, así por decirlo así. Tenemos la siguiente fórmula, que es la probabilidad de A o B, igual a la probabilidad de A más probabilidad de B. Aquí tenemos un breve ejemplo donde nos explica paso a paso cómo se realizó, en donde nos pide hallar la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número impar. Nuestro espacio muestral es el 6 porque el dado tiene 6 lados. Nos pide identificar solo números impares. En tal caso tenemos 3 números impares, que es el 1, el 3 y el 5. Aquí hacemos una breve división en donde sumamos nuestros casos favorables, que son 3, y el número de total, que son 6. Dado esto, nos da 3/6 y simplificando nos da 1/2. Tenemos como respuesta 1/2 que equivale al 50%. Tenemos la probabilidad de la suma de eventos que no son mutuamente excluyentes. Cuando dos eventos sí pueden ocurrir al mismo tiempo, ya no basta con solo sumar sus probabilidades, también debemos restarlas. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Probabilidad de A o B igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A por intersección de B. Como podemos aquí observar nuestro diagrama, aquí tenemos una intersección en donde restamos. Podemos observar cómo restamos nuestros datos, que son 0.4 más 0.3 menos 0.1 igual 0.7 menos 0.1, que nos da el 0.6. Esta sería la respuesta. Aquí tenemos la regla de probabilidad, que son la regla, aquí podemos observar la probabilidad del producto de eventos independientes. Ahora vamos a hablar de los eventos independientes. Dos eventos son independientes cuando lo que ocurre en uno no afecta a lo que ocurre en el otro evento. La fórmula es probabilidad de A y B igual a probabilidad de A por B igual a probabilidad de A por la probabilidad de B. Aquí tenemos igual un breve ejemplo en donde nos dice cuál es la probabilidad de que un estudiante hable inglés y además haya aprobado realidad nacional. Como son dos eventos independientes, solo se reemplaza datos, multiplicamos nuestros eventos y nos da un resultado. Luego tenemos la probabilidad del producto de eventos dependientes. A diferencia de los independientes, los eventos dependientes sí se afectan entre sí. Es decir, cuando ocurre un primer evento, cambia la probabilidad de que ocurra otro evento. La fórmula es la siguiente. Probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A por B, igual a la probabilidad de A sobre la probabilidad de B y sobre la probabilidad de A. Igual aquí tenemos un breve ejemplo en donde nos va explicando paso a paso cómo se realizó cada ejemplo. Aquí tenemos que nos pide que en una bolsa hay 3 canicas rojas y 2 canicas azules. Debemos entender que los eventos son dependientes porque la segunda probabilidad alteró la primera probabilidad. Entonces son dependientes. Y aquí es donde aplicamos nuestra fórmula y la respuesta nos da un décimo, que es el porcentaje total del 10%. Por último, tenemos la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la que nos quiere... La probabilidad condicional se utiliza cuando queremos calcular la probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que otro evento ya ocurrió anteriormente. Tenemos la fórmula que es probabilidad de A y B igual a la probabilidad intersección de B sobre la probabilidad de B.
Ahora vamos a realizar un ejercicio práctico. De igual forma, aquí en la pantalla podemos observar cómo tenemos un ejercicio en donde se va explicando paso a paso y también les voy a explicar en el ejercicio práctico. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, en donde nos pide que en un curso de 50 estudiantes, 30 estudiantes aprobaron matemáticas, 20 estudiantes son mujeres, 15 estudiantes son mujeres y aprobaron matemáticas. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante haya aprobado matemáticas sabiendo que es mujer? Tenemos los datos, total datos de estudiantes, 50, mujeres 20 y mujeres que aprobaron son 15. Identificamos nuestros eventos, el estudiante aprobó matemáticas, el evento A y el evento B, el estudiante es mujer. Vamos a realizar nuestro proceso. Primero visualizamos nuestra fórmula, que es probabilidad de A y B. Primero vamos a realizar este paso. Probabilidad, la intersección de B. Entonces sería la probabilidad. Sería 15 porque solo vamos a hacer las mujeres que aprobaron esto. Solo las mujeres que aprobaron. Entonces sería 15 dividido 15. Como ya observamos la fórmula, sería 15. Lo vamos a hacer de forma práctica. 15 sobre, aquí debemos realizarlo sobre el total de estudiantes. Nuestro total de estudiantes viene siendo 50. Tenemos nuestro primer cálculo, que es 15 dividido para 50, que es igual a 0.30, que sería en porcentajes 30%. 0. Mi nombre es Jonari Méndez. Saludos cordiales, magíster y compañeros. El subtema del cual me ha tocado hablar a mí es del teorema de Bayes y sobre todo ver sobre sus aplicaciones en la investigación educativa. Sí, este teorema pues pertenece al campo de la probabilidad y es una herramienta que nos permite actualizar una probabilidad cuando obtenemos nueva información. El teorema de Bayes es un método que pues nos permite mejorar una predicción o probabilidad cuando aparecen nuevos datos. En otras palabras, nos ayuda a tomar decisiones más precisas basadas en evidencias y no solamente en suposiciones, sino más bien en hechos reales, a través de lo que yo dije que es importante, la observación. Su importancia radica en que se puede aplicarse en diferentes áreas, ¿sí? Entre ellas la educación, donde los docentes que en sí debemos ser investigadores necesitamos analizar digamos que una información para comprender mejor las situaciones que se estén presentando en el proceso educativo con nuestros estudiantes, ¿sí? Vamos a cambiar por acá para ver lo que es la aplicación en la educación educativa, ¿no? Ya que he puesto un caso práctico. Mira, en el ámbito educativo el teorema puede utilizarse para identificar, ¿no?, a los estudiantes que presentan riesgo académico o posible abandono escolar, como ahí puso una imagen de un niño mirando sus calificaciones bajas, ¿sí? Por ejemplo, un docente puede observar que un estudiante comienza a faltar frecuentemente a clases, ¿sí?, que disminuye su rendimiento académico o participa menos en las actividades escolares, ¿no? Con esta nueva información es posible actualizar y darnos cuenta de la probabilidad de dicho estudiante que necesite apoyo o seguimiento especial. De esta manera, pues las decisiones se basan en evidencias obtenidas durante el proceso educativo y permiten también actuar, ¿no?, de forma preventiva para brindar acompañamiento oportuno y poder ayudarle al estudiante en tiempo necesario, ¿no? Vamos por acá. Ahí está una foto mía también dando clases. Vamos a ver la aplicación en la investigación educativa, ¿no? Y vamos a detallar lo que es un ejemplo sencillo. Para comprender mejor este teorema, utilizaremos el ejemplo hipotético relacionado con la educación. Si a ello he puesto, supongamos que en una institución educativa el 20% que está señalado de los estudiantes presenta riesgo de abandono escolar. Además, se ha observado que el 70% de los estudiantes que abandonan tienen ausencias frecuentes y que el 30% de todos los estudiantes presentan ausencias frecuentes. Entonces, si aplicamos el teorema de Bayes, obtenemos un resultado aproximado del 46,67%, ¿sí? Que a mí, haciéndolo en Excel, me dio 47 cerrado exacto, que ya les voy a mostrar. Eso significa que cuando observamos que un estudiante tiene ausencia frecuencia, la probabilidad de que se encuentre en riesgo de abandono escolar aumenta. Los porcentajes utilizados son hipotéticos, ¿sí?, es decir, que son inventados para crear el ejemplo. Y estos datos pues salen dependiendo de datos anteriores, de cómo se ha ido dando el proceso, de datos desde antes, ¿sí? Lo importante es comprender que Bayes permite actualizar una probabilidad cuando obtenemos nueva información. Ojo con lo que digo, nueva información. Si ha habido mejorías, si ha habido. Entonces esto también se basa en documentación y esto, ¿sí? Entonces yo digo que en conclusión, el teorema de Bayes no solo tiene aplicaciones matemáticas, sino que también constituye una herramienta útil para nuestra investigación como docentes.
y la toma de decisiones pedagógicas, sí, permitiendo apoyar a los estudiantes de manera más efectiva, y conociendo también quién necesita mayor apoyo, con quién. Es como cuando nuestra docente dice, bueno, los docentes que tienen rendimiento bajo de 7, vamos a asistir a una tutoría. Listo, perfecto, está bien, porque ella detectó, porque ella miró mediante datos, mediante pruebas, quienes no vienen asistiendo mucho a clases, quienes no se han conectado mucho a la clase, no han participado mucho, no han ganado los puntos extras, todos esos registros que ella mediante la observación puede identificar y aplicar el teorema de Bayes para también apoyar de esa manera y que el apoyo al estudiante sea más efectivo. Sí, muchas gracias por su atención. La educación mejora cuando las decisiones se basan en evidencias y conocimientos. Y como diría Nayib Bukele, cuando nadie roba, la plata alcanza. Hasta luego.